hablamos de medicina paliativa por algún motivo que yo no alcanzo a comprender, estamos pensando en, pues ya no queda mucho que hacer, vamos a quitarle el dolor. Mentiras, mentiras. Medicina paliativa y algología es un campo gigante, es bellísimo, porque además le va a permitir a este padeciente tener calidad de vida, no cantidad, pero calidad de vida en su fase final antes de trascender la vida. Entonces, eso es una patraña, decir que ya no hay nada que hacer por estos padecientes. Hay muchísimo que hacer, hay mucho trabajo, pero nuestros objetivos ya no son la postergación de la vida y la trascendencia de la patología, son la calidad de vida y la trascendencia digna de la vida. Entonces, bueno, ahí es, ya lo estarás trabajando en ética, espero. Muy bien. Pero con esto no tenemos todos los diferenciales que nos preocupan de nuestro paciente de 61 años. Tendríamos que detenernos en otro gran grupo de patologías, que básicamente sería la gastritis. Pero partamos de la definición de la gastritis. La gastritis va a ser una inflamación de la mucosa gástrica. Este es el término adecuado de la gastritis. No estamos pensando en erosiones, no estamos pensando en úlceras, no estamos pensando en enfermedad por reflujo gastroesofágico, ni estamos pensando en alguna otra gastropatía como las que dan por hipomotilidad. No, no, no. Cuando hablamos de gastritis, hablamos puntualmente de inflamación de la mucosa gástrica. Y esta puede ser de dos tipos. Puede ser aguda o puede ser crónica. Al respecto de la aguda, si nosotros tomáramos una muestra de biopsia, y que sí lo haremos a través de la endoscopía, pues la característica más importante es que encontraremos un infiltrado de neutrófilos. Por otro lado, si la biopsia nos está reportando un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas, lo estamos enfrentando a una gastritis crónica. Eso es típico de las características histológicas de estos padecientes. ¿Y cuál tendría que ser el fondo subyacente a esta inflamación de la mucosa gástrica? Básicamente el problema es que tenemos un desbalance entre los mecanismos ácidos, bueno, entre los mecanismos agresores y los mecanismos de defensa. Ese es el problema principal. Cuando nosotros hemos rebasado a los mecanismos de defensa, entonces lo que prevalece es la agresión ácida y la agresión química, por supuesto, de la cámara gástrica. Y por lo tanto, esta se va a ver expuesta al ácido clorhídrico y al pepsinógeno. Sobre todo, son los que más nos interesan, por supuesto, ¿no? Entonces, el ácido gástrico, ácido clorhídrico, jugo gástrico, pepsinógeno y otras enzimas líticas. Ahí lo tenemos. Y el problema también al respecto de este desbalance entre los mecanismos agresores y los mecanismos de defensa es la presencia de las lesiones sobre la mucosa. Y aquí tendríamos que diferenciar adecuadamente. En un primer momento, lo más seguro es que nosotros generemos erosiones gástricas. Esas erosiones gástricas, si lo vemos, lo que están comprometiendo va a ser a la capa epitelial de la mucosa y probablemente a la lámina propia, pero la tendríamos que diferenciar adecuadamente porque solamente compromete a la región mucosa. No es lo mismo hablar de úlceras gástricas que han barrido a toda la capa mucosa y pueden albergarse hasta la submucosa, incluso llegando a perforar. Entonces, aquí mucho cuidado. Una cosa son las erosiones gástricas, ya que comprometen solamente a la mucosa gástrica, y otra cosa son las úlceras gástricas que tocan a la submucosa y probablemente puedan progresar hasta perforar el tracto gastrointestinal. Al respecto de las causas más comunes de estas erosiones gástricas, estaríamos pensando en el consumo excesivo de alcohol, un problema cada vez más prevalente en nuestro país, pero bueno, cada vez más no quiere decir que sea de reciente aparición, ¿eh? Este es un problema histórico y ante el cual pues pareciera haber pocas perspectivas de tratamiento porque bueno, pues sí te prohíben el gansito, cosa que está bien, y etiquetan la Coca-Cola, cosa que está bien, pero el alcohol sigue sin un grabado importante, grabado al respecto como término de incrementar sus impuestos, ¿no? O sea, no los han, el gravamen sobre ellos sigue siendo muy básico, no hay una, ah, vamos, no se ha ocupado una facultad impositiva en negativo sobre el alcohol, esto desde el derecho a la salud, para disminuir su consumo. Sin embargo, pues se sigue comercializando. Por otro lado, el uso a largo plazo de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué nos interesan estos? Bueno, ya lo hemos mencionado, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos van a inhibir a la ciclooxigenasa. En condiciones normales, fisiológicas, sin el fármaco, la ciclooxigenasa va a producir a la prostaglandina E2 y la prostaglandina E2 se encarga del estímulo necesario
para producir al moco y este va a ser rico en bicarbonato y glicoproteínas. Entonces, la prostaglandina E2 estimula la barrera de defensa de la cámara gástrica. Por otro lado, las prostaglandinas disminuyen la actividad de la célula parietal y por lo tanto tenemos una menor producción de ácido clorhídrico. Cuando nosotros administramos un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, entonces estamos bloqueando a la ciclooxigenasa y por lo tanto no hay producción de prostaglandina E2. Al no haber producción de prostaglandina E2, tampoco tenemos la presencia del moco protector. Cuando la prostaglandina E2 no se produce, tampoco hay inhibición de la célula parietal y entonces se produce mayor cantidad de ácido gástrico. Y es así como hemos pendulado la balanza hacia los factores agresores. No solamente estos, mucho cuidado. A ver, estamos hablando de que el alcohol y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos nos pueden llevar a la presencia de erosiones gástricas. Si esto se perpetúa, llegarán a úlceras gástricas. Ya sabemos, erosiones gástricas se circunscriben hasta la mucosa. Úlceras gástricas, estamos pensando que la submucosa ya se ha comprometido y podrían seguir avanzando. Algunas otras condiciones que vamos a denominar como situaciones de estrés fisiológico extremas, ¿no? Es decir, el estrés fisiológico extremo, no estoy hablando de, ay, tengo mucho estrés porque no sé en qué se quedó mi telenovela o la serie o ya se va a acabar de Big Bang Theory, ¿no? O sea, estrés fisiológico. También son predisposiciones o pueden generar estas erosiones gástricas. Lo más común es encontrarlo en el caso de sepsis, en shock, sobre todo hipovolémico, y en presencia de trauma. Por supuesto, si estas erosiones que provienen de un estrés fisiológico profundo no revierten el mecanismo subyacente, pueden progresar sin ningún problema a úlceras. Lo único es que aquí no las llamaríamos úlceras acidopépticas, las llamaríamos úlceras por estrés, ya que provienen precisamente de un cuadro subyacente de esta naturaleza, ¿no? Una condición fisiológica extrema. En ese sentido, hay dos importantes que tenemos que recordar. Las primeras serían las úlceras de Curling, que vamos a observar en padecientes con quemaduras muy severas, ya que esta las llevará, por supuesto, a un estado hipovolémico e isquemia. Recuerda que el problema más importante dentro de las quemaduras de tercer grado o de superficie corporal extensa es el desbalance hidroelectrolítico. Esto nos lleva a estados hipovolémicos y, por supuesto, esos estados hipovolémicos a procesos isquémicos. De las primeras cosas en sacrificarse en la lógica de redistribución del flujo es la irrigación mesentérica. Y por lo tanto, muy sencillamente, un padeciente con quemaduras extremas, con una superficie corporal quemada extensa, pues puede desarrollar úlceras por estrés fisiológico, que en este contexto llamaríamos úlceras de Curling. Y no las tendríamos que confundir con las úlceras de Cushing. Las úlceras de Cushing están presentes en padecientes típicamente con algún tipo de traumatismo o posterior a los traumatismos craneoencefálicos. También en algunas lesiones ocupantes lo podemos encontrar. Y en estos padecientes lo que vamos a tener es una sobreestimulación del nervio vago. Esta sobreestimulación del nervio vago nos va a llevar a una liberación excesiva de acetilcolina y por lo tanto a una sobreestimulación de las células parietales, así que estamos en un estado de hipercloremia, es decir, que nuestro padeciente está en un estado hipersecretor, pero este no es de origen gastrointestinal, este es de origen neurológico. Entonces, me parece que es más o menos fácil de recordar, pero esto de curling que te haga pensar en los rizos y en la cosa esta que se ocupa para rizar el cabello, y bueno, pues porque es un rizo caliente, ¿no? Entonces, curling, recuérdalo, estará asociado a la presencia de quemaduras extensas. En cambio, Cushing, piensa en Cush, ¿no? Acerca de contundir o impactar, y piensa en un cerebro que está bien protegido contra los impactos. Y así puedes distinguir las úlceras de Cushing de las úlceras de Curling, ambos propios de estrés fisiológico extremo. ¿Qué más podríamos hacer al respecto? Bueno, pues mira, en el caso de las úlceras que provienen de erosiones en el contexto de estrés fisiológico, típicamente cuando nosotros cesamos ese factor de estrés fisiológico, dentro de pocas semanas se revitaliza adecuadamente esta úlcera y pues desaparecen los síntomas. Sin embargo, cuando estos síntomas
son demasiado molestos para nuestros padecientes, podríamos estarlos tratando, ¿no? O sea, sabemos que cuando detenemos el estrés fisiológico, el tejido va a sanar. Sin embargo, no quiere decir que no podamos dar algún tipo de tratamiento sintomático para mejorar la calidad de vida de nuestros padecientes y que esto no sea un proceso tan indeseable. Y en ese sentido, pues lo más típico es encontrar manifestaciones de tipo dolor epigástrico, náusea y vómito. Pues nada, seguimos hablando de gastritis, esto tendría que ser la regla, por supuesto. Y cuando nosotros estamos pensando en que estos síntomas están persistentemente manifestándose en nuestros padecientes, sí que valdría la pena tener en cuenta que estas erosiones por estrés que han progresado a úlceras por estrés podrían haber comprometido parte importante de la circulación y entonces llevarnos a un sangrado de tubo digestivo alto. ¿Cómo podríamos manifestarlo? Bueno, si el padeciente tuviera hematemesis, o sea, vómito de sangre franca, pues estaríamos pensando en que ciertamente esta úlcera ha tocado algún sistema de irrigación, pero a veces eso no pasa. A veces el padeciente tiene un sangrado en cámara gástrica y deglute la sangre. Esta sangre en el tracto gastrointestinal, que es bastante irritante, se vuelve completamente oscura por los procesos de oxidación y reducción y entonces el resultado será la melena. Entonces, aquí tendríamos mucho cuidado porque en padecientes que estuvieron sometidos a estrés fisiológico intenso, tuvieron una quemadura y ahora los han egresado, tuvieron un traumatismo craneoencefálico y ahora los han egresado, tuvieron sepsis por el motivo que tú quieras y ahora los han egresado. Mucho cuidado. En las revisiones posteriores tendríamos que estar valorando que no haya manifestaciones de inflamación de la mucosa gástrica y que no presenten melena, porque sabemos que podrían haber desarrollado erosiones por estrés fisiológico extremo que lleven a úlceras por estrés y eso darnos un cuadro que pudiera ser amenazante para la vida, aunque la condición que inicialmente lo hospitalizó ya se hubiera resuelto. Entonces, bueno, esto tendría que hacernos pensar en todas estas posibilidades. Sin embargo, nosotros ya dijimos que tenemos dos tipos de infiltración